El día de hoy vamos a ver los sustantivos. Los sustantivos son palabras que nombran una persona, un animal o una cosa. Puede ser también una idea. Son masculinos y son femeninos. Sustantivos, seres animados, seres con vida, por ejemplo, un hombre, un perro, un médico, un mono, un policía, una mujer, son seres vivos, seres animados. Vamos a ver, la mayoría de sustantivos que terminan en o en español son sustantivos masculinos. Ejemplo, el perro, el gato, el chico, el mono, el abuelo, el niño, el hermano, todos son sustantivos masculinos. Ahora, para formar el femenino, vamos a cambiar la letra O por la letra A y tenemos los sustantivos femeninos. Por ejemplo, tenemos el la perra, la gata, la chica, la mona, la abuela, la niña, la hermana, todos los que terminan en A o la mayoría de sustantivos que terminan en A son femeninos. Entonces tenemos el perro, la perra, el gato, la gata, el chico, la chica, el mono, la mona, el abuelo, la abuela, el niño, la niña, el hermano, la hermana. Seres animados. Seguimos con seres animados. Muchos sustantivos que terminan en or son masculinos. Por ejemplo, el trabajador, el doctor, el profesor, el pintor, el autor, el jugador, el cuidador. Todos son masculinos. Ahora, para formar el femenino, vamos a cambiar el or con el hora. Por ejemplo, el trabajador, la trabajadora, la doctora, la profesora, la pintora, la autora, la jugadora, la cuidadora. Todos los que terminan en hora son femeninos. Por ejemplo, vamos a ver, el trabajador, la trabajadora, el doctor, la doctora, el profesor, la profesora, el pintor, la pintora, el autor, la autora, el jugador, la jugadora, el cuidador, la cuidadora. Muchos de los sustantivos que terminan en ista en español son masculinos. Por ejemplo, el periodista, el artista, el turista, el deportista, el economista, el capitalista, el guionista. Son masculinos. ¿Cómo formamos el femenino? De la misma manera. Mantenemos la misma terminación en cada uno de los sustantivos. La única diferencia va a ser el artículo. En este caso es el y en este caso es la periodista. La periodista, la artista, la turista, la deportista, la economista, la capitalista, la guionista son sustantivos femeninos. El único cambio, como dije entonces, es el artículo. El para el masculino y la para el sustantivo femenino. Entonces leemos el periodista, la periodista, el artista, la artista,
el turista, la turista, el deportista, la deportista, el economista, la economista, el capitalista, la capitalista, el guionista, la guionista. Ahora vamos a hablar de los sustantivos inanimados. Primero vimos los sustantivos animados, hoy vemos los seres inanimados, los que no tienen vida, por ejemplo, un libro, una silla, un televisor, una computadora, una maleta o un carro. Son seres o son cosas sin vida. La mayoría de sustantivos inanimados que terminan en O en español son masculinos. Por ejemplo, el libro, el auto, el teléfono, el vestido, el cuento, el trabajo, el diario son masculinos. Y los femeninos, la mayoría de sustantivos inanimados femeninos terminan en A. Por ejemplo, la silla, la casa, la maleta, la ventana, la corbata, la computadora, la cocina. Son femeninos. Muchos sustantivos inanimados que terminan en ma y en ema son masculinos. Por ejemplo, decimos con ma, decimos el programa, el diploma, el tema, el idioma. Y con ema, el sistema, el poema, el problema. Son masculinos. Sustantivos inanimados femeninos que terminan en sion o que terminan en sion son femeninos, todos. Por ejemplo, si un sustantivo termina en sion, es femenino. Por ejemplo, la canción, la acción, la nación, la revolución. Con sion, la televisión, la tensión, la pasión son femeninos. Sustantivos inanimados que terminan en ag son masculinos. Por ejemplo, el maquillaje, el pasaje, el paisaje, el hospedaje, el kilometraje, el aterrizaje, el lenguaje son masculinos. Los sustantivos inanimados femeninos que terminan en tud son femeninos. La juventud, la actitud, la multitud, la altitud, la gratitud, la esclavitud, la lentitud son femeninos. Sustantivos inanimados que terminan en S son masculinos. Por ejemplo, el país, el autobús, el lunes, el análisis, el anís, el gas, el cutis son masculinos. Sustantivos inanimados femeninos que terminan en dad son femeninos. La ciudad, la vecindad, la nacionalidad, la verdad, la comunidad, la personalidad, la igualdad son femeninos. Algunas excepciones en los sustantivos seres animados o seres vivos. Tenemos, por ejemplo, el hombre, la mujer, femenino. Masculino, el actor, la actriz, femenino. El padre, la madre. El toro, la vaca. El príncipe, la princesa. El emperador,
la emperatriz, el caballo, la yegua. Solamente va cambiando, como ven ustedes aquí, va cambiando el artículo en este caso. ¿Sí? El para masculino y la para femenino en cada uno de ellos. ¿Sí? El, la. Vamos a hacer una pequeña prueba del género de los sustantivos. Número 1, el hombre, masculino o femenino. Masculino. La actriz, femenino. La madre, femenino. El toro, masculino. La princesa, femenino. El emperador, masculino. La vaca, femenino. El caballo, masculino. La yegua, femenino. El príncipe, masculino. El programa, masculino. La periodista, femenino. El diploma, masculino. El poema, masculino. La turista, femenino. El sistema, masculino. El problema, masculino. El pasaje, masculino. La deportista, femenino. El paisaje, masculino.